Buenas, en esta lección vamos a aprender a utilizar la función promedio sí conjunto. Hemos visto en anteriores tutoriales cómo funciona la función promedio sí. Esta función realizaba el promedio de los datos que cumplían una única condición. Cuando queremos realizar estos cálculos, pero con datos que cumplan con una o varias condiciones en un rango de celdas, utilizaremos la función promedio sí conjunto. En el primer ejemplo, queremos saber el promedio de las ventas en la región oeste del producto zumo. Nos situamos en la celda donde insertar el resultado y tenemos varias opciones para insertar la función. Podemos insertar la función desde la barra de fórmulas e ir a la categoría estadísticas y buscar la función promedio sí conjunto, o ir a la pestaña fórmulas y pulsar en el botón insertar función y nos vamos a la misma categoría y buscamos la función promedio sí conjunto. O pulsar en el comando más funciones del grupo de opciones biblioteca de funciones y hacer clic en el botón funciones estadísticas y en el desplegable buscar la función promedio sí conjunto. Nos aparece el cuadro de diálogo para insertar los argumentos de la función. En el primer argumento tendremos que seleccionar el rango de celdas donde se encuentran los valores de los cuales vamos a calcular el promedio. En nuestro caso, las celdas que hacen referencia a las ventas, es decir, el rango que va de la celda E3 a la celda E19. En el segundo argumento tendremos que seleccionar el rango de celdas donde buscaremos el criterio que vamos a especificar en el siguiente argumento. Como primero queremos conocer el promedio de las ventas de la zona oeste, seleccionaremos el rango que hace referencia a la región. En nuestro caso, el rango que va de las celdas C3 a la celda C19. Y en el siguiente argumento tendremos que insertar la condición que deben cumplir los registros. Como es un texto, tenemos dos opciones para insertar esta condición. O escribir el operador igual y luego el texto oeste, o escribir oeste entre comillas. Vemos que al pasar este argumento de la función, nos aparecen nuevos argumentos para insertar la segunda condición. En el siguiente argumento seleccionaremos el rango que hace referencia al producto, ya que queremos obtener, además de la zona oeste, que sea del producto zumo, por lo que en nuestro caso seleccionaremos el rango que va de las celdas D3 a la celda D19. Y en el último argumento insertaremos la segunda condición, escribiremos el signo de igual y el texto zumo, y al pulsar aceptar se nos muestra el promedio de las ventas que cumplen con estas dos condiciones. En el siguiente ejemplo queremos conocer el promedio de las ventas realizadas en México del producto gaseosa. Nos situamos en la celda donde insertar el resultado y pulsamos en la función promedio sí conjunto de la categoría estadísticas. Nos aparece el cuadro de diálogo para insertar los argumentos de la función. En el primer argumento tendremos que seleccionar el rango de celdas donde se encuentran los valores de los cuales vamos a calcular el promedio. En nuestro caso, las celdas que hacen referencia a las ventas, es decir, el rango que va de la celda E3 a la celda E19. En el segundo argumento tendremos que seleccionar el rango de celdas donde buscaremos el criterio que vamos a especificar en el siguiente argumento. Como primero queremos conocer el promedio de las ventas de México, seleccionaremos el rango que hace referencia al país. En nuestro caso, el rango que va de las celdas F3 a la celda F19. Y en el siguiente argumento tendremos que insertar la condición que deben cumplir los registros. Escribiremos México entre comillas. Tenemos que escribirlo exactamente como lo tenemos en nuestra tabla. Si no, Excel no encontrará ningún dato que cumplan con este criterio, por lo que tendremos que escribir México acentuado. Vemos que al pasar este argumento de la función, nos aparecen nuevos argumentos para insertar la segunda condición. En el siguiente argumento seleccionaremos el rango que hace referencia al producto, ya que queremos obtener, además del país, que sea del producto gaseosa, por lo que en nuestro caso seleccionaremos el rango que va de las celdas D3 a la celda D19. Y en el último argumento insertaremos la segunda condición. Escribiremos el texto gaseosa entre comillas. Y al pulsar aceptar se nos muestra el promedio de las ventas que cumplen con estas dos condiciones. En el siguiente ejemplo queremos conocer el promedio de las ventas realizadas en Colombia en la región oeste. Nos situamos en la celda donde insertar el resultado y pulsamos en la función promedio sí conjunto de la categoría estadísticas. Nos aparece el cuadro de diálogo para insertar los argumentos de la función.
En el primer argumento tendremos que seleccionar el rango de celdas donde se encuentran los valores de los cuales vamos a calcular el promedio. En nuestro caso, las celdas que hacen referencia a las ventas, es decir, el rango que va de la celda E3 a la celda E19. En el segundo argumento tendremos que seleccionar el rango de celdas donde buscaremos el criterio que vamos a especificar en el siguiente argumento. Como primero queremos conocer las ventas hechas en Colombia, seleccionaremos el rango que hace referencia al país. En nuestro caso, el rango que va de las celdas F3 a la celda F19. Y en el siguiente argumento tendremos que insertar la condición que deben cumplir los registros. Escribiremos Colombia entre comillas o el signo de igual y luego el texto Colombia. Vemos que al pasar a este argumento de la función nos aparecen nuevos argumentos para insertar la segunda condición. En el siguiente argumento seleccionaremos el rango que hace referencia a la región, ya que queremos obtener, además del país, que sea de la región oeste, por lo que en nuestro caso seleccionaremos el rango que va de las celdas C3 a la celda C19. Y en el último argumento insertamos la segunda condición. Escribimos el texto oeste entre comillas. Y al pulsar aceptar, se nos muestra el promedio de las ventas que cumplen con estas dos condiciones. En el último ejemplo, insertaremos tres condiciones diferentes. Queremos conocer el promedio de las ventas realizadas en España, en la región este y del producto gaseosa. Nos situamos en la celda donde insertar el resultado y pulsamos en la función promedios y conjunto de la categoría estadísticas. Nos aparece el cuadro de diálogo para insertar los argumentos de la función. En el primer argumento tendremos que seleccionar el rango de celdas donde se encuentran los valores de los cuales vamos a calcular el promedio. En nuestro caso, las celdas que hacen referencia a las ventas, es decir, el rango que va de la celda E3 a la celda E19. En el segundo argumento tendremos que seleccionar el rango de celdas donde buscaremos el criterio que vamos a especificar en el siguiente argumento. Como primero queremos conocer las ventas hechas en España, seleccionaremos el rango que hace referencia al país. En nuestro caso, el rango que va de las celdas F3 a la celda F19. Y en el siguiente argumento tendremos que insertar la condición que deben cumplir los registros. Escribiremos España entre comillas. Vemos que al pasar este argumento de la función nos aparecen nuevos argumentos para insertar la segunda condición. En el siguiente argumento seleccionaremos el rango que hace referencia a la región, ya que queremos obtener, además del país, que sea de la región este, por lo que en nuestro caso seleccionaremos el rango que va de las celdas C3 a la celda C19, y en el siguiente argumento insertamos la segunda condición. Escribimos el texto este entre comillas. Además de las dos condiciones insertadas, necesitamos que nuestros productos sean gaseosa, por lo que para la siguiente condición insertamos el rango de los productos, es decir, el rango que va de las celdas D3 a la celda D19. Y en el último argumento insertamos la última condición, escribimos el texto gaseosa entre comillas. Y al pulsar aceptar, se nos muestra el promedio de las ventas que cumplen con estas tres condiciones. Con esto concluimos el tutorial de cómo utilizar la función promedios y conjunto para calcular el promedio de las celdas que cumplen con una o varias condiciones en Excel 2013. Espero que os haya servido de ayuda y no olvidéis suscribiros a mi canal para seguir aprendiendo. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.